poco lo que allí se ha tratado y lo que puede venir en las próximas semanas respecto a la implementación de todos estos temas que se han discutido. Estamos con Ana María Choquehuanca, congresista de Peruanos por el Cambio. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. Optimista también, como salió Keiko Fujimori, como salió el presidente de la República. Esa es la palabra que podría definir esta cita, contrario a lo que vimos en la primera, ¿no? Donde todavía salían chispas, ¿no? Optimismo es lo que necesitamos todos los peruanos, no perder la confianza que habíamos nosotros recibido hace ya casi un año en el periodo de elecciones. Y en verdad a mí me da mucho gusto, y creo que a todos los peruanos nos debe dar gusto de saber que los dos líderes de estas fuerzas políticas, el presidente de la República y la presidenta de Fuerza Popular, puedan encontrar puntos de coincidencia, que no siempre van a marcar de repente un pensamiento igual, pero que sin embargo, si sabemos ubicar las coincidencias, podemos encontrar las grandes soluciones que el país necesita en este momento, ¿no? Claro, porque ideológicamente además son cercanos, debería fluir fácilmente, y eso no ha ocurrido más por un tema político que ideológico. Bueno, pero ¿no? Quedémonos tranquilos porque el día de hoy ha fluido. Nosotros hemos ido con un tema de puertas abiertas, y creo que Fuerza Popular también lo ha hecho. La señora Fujimori lo que ha manifestado en forma muy sincera es más o menos lo que ella ve, lo que ella piensa. Ha manifestado los puntos en los que les podríamos nosotros, también alguna propuesta en la que nosotros podríamos trabajar mejor. Y yo creo que son bienvenidas. Nosotros no podemos estar pensando que somos dueños de la verdad, por ejemplo, o que la soberbia nos pueda cegar los ojos y seguir trabajando sin rumbo. Nosotros teníamos, y lo que habíamos dicho desde antes, nuestro anhelo era encontrar una misma ruta. Creo que el día de hoy se abre el camino para seguir por esa misma ruta, porque es el Perú el que está en juego. Se ha hablado de las familias más pobres, se ha hablado de la llegada a los distritos más pobres, se ha hablado de un trabajo anticorrupción que el Perú necesita. Se ha hablado de temas muy importantes como la reconstrucción, que efectivamente necesitamos nosotros incidir en ello, trabajar, fortalecerlo, y obviamente nosotros necesitamos también la participación de todas las fuerzas políticas, ¿no? Lo más difícil tal vez es ponerse de acuerdo en el qué. Cuando el qué ya está, el cómo es mucho más fácil. Claro. Es cuestión de sentarse a conversar y buscar puntos medios, ¿no? Así es, y como usted lo ha dicho, ¿no? Es distinta la conversación que se tuvo también a comienzos de gobierno. No, en el semblante de la salida se siente. Bueno, y es una declaración conjunta también, ¿no? Una declaración conjunta que nos da un claro mensaje hacia la nación. Yo creo que ya aquí, cuando existe un presidente de la República, que no se va a quedar todo el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos un tiempo final de gestión, y donde de pronto todas las fuerzas políticas van a poder participar, y ahí tendremos un nuevo presidente en el que también nosotros tendremos que aportar, nosotros tenemos que ayudar, porque el Perú lo que necesita es un soporte. El Perú no necesita de un color político, el Perú necesita del color de la bandera del Perú. Entonces, creemos nosotros que el día de hoy marcamos el inicio de un camino que nos conduzca a lo que signifique el desarrollo, pero más que eso, que nos indique la solución de todo lo que queremos lograr, ¿no? Ponerse la blanquirroja, como dijo Kenji. Tenemos que ponernos la blanquirroja, en verdad. Parece que también el ala dura del fujimorismo lo ha entendido así, ¿no? Porque el fracaso de este gobierno es el fracaso de todos, y deja puertas abiertas a radicalismos, a aventureros políticos para el 2021. En este tiempo nosotros hemos escuchado hablar, incluso pedidos, ¿no?, de cierre de Congreso, de lo va a vacar. Entonces, creo que esos temas no están en la mesa, porque como país democrático ¿también que no somos... le estaban hablando al oído sobre eso? No. Nosotros nunca lo hemos escuchado, nunca se ha tratado ese tema ni en bancada ni en las reuniones que tenemos con el presidente. Muy lejos el presidente de haber pensado alguna vez en esa situación. Fue algo que a él que nos ponían encima y decían, no, que hay que hacerlo, pero es que no es así, ¿no? Claro. ¿Quién era? Bueno, lo dijo un congresista, también allá lo pidió, pero es cierto que a veces era muy difícil llegar a un entendimiento, y digo era
porque pienso que a partir de ahora puede haber una discrepancia y pueden haber también controversias, ¿por qué no? O sea, en alguna ley que no estén de acuerdo y nosotros sí, y que si no se da, no se da, o sea, esa es la democracia. Nosotros tenemos que aprender a vivir en democracia, pero no solamente para decirla, sino también para manifestarla a través de esas acciones, a través de ese comportamiento que necesitamos tener el adecuado dentro del Congreso, ¿no? Es positivo que se haya instalado este teléfono rojo al cual recurrir para que los líderes se puedan comunicar, ¿no? Y den instrucciones a sus huestes de por dónde ir, ¿no? Y lo más importante de todo será que vayamos al plano ahora de la acción. Las propuestas se han dado, ambos han sido propositivos, ambos han conversado acerca de lo que quisiéramos realizar para adelante, y creo que si nosotros dejamos este diálogo en la teoría, nada habrá pasado. Y si queremos nosotros que este diálogo prosiga, será porque tenemos que ir avanzando en acciones concretas, en propuestas que de pronto nosotros también las recibimos con mucha apertura. Bueno, y así será, ¿no? Al gobierno le fue muy bien en esta etapa de emergencia, porque se vio a los ministros en el campo, ensuciándose los zapatos, trabajando palmo a palmo con la gente que lo estaba necesitando. ¿No cree que esto debió perdurar en este paréntesis entre que terminó la emergencia y la presentación de este plan, que va a ser en agosto más o menos, y cuando el cemento, las pistas y los puentes empiecen a ver? Lo que pasa es que en esta primera etapa, cuando en la atención de la emergencia en sí, hubo más difusión. La atención de la población estuvo concentrada y centrada en esto, entonces había como más comunicación en cuanto a las acciones que desarrollaban los ministros. Hoy el ministro de Vivienda, claro, el ministro de Vivienda se encuentra en provincia, en Chiclayo, y la ministra de Inclusión Social se encuentra en La Libertad. Están trabajando precisamente en los temas que debían trabajar, en los que estuvieron trabajando, ¿no? Y en las zonas tener esa cadena de comunicación que le haga saber a la gente. Yo creo que ahí, por ejemplo, reparamos en algo, eso, en la tarea de comunicación. Nosotros vamos a comunicar las acciones que se hacen cada día, los ministros tendrán que hacerlo doblemente, porque la población necesita saber qué están haciendo sus ministros y que el trabajo tiene que llegar a rendir un resultado concreto. Ahora, el plan de reconstrucción que ya se va a anunciar, entonces incluye también muchas estrategias, muchos lineamientos, muchas líneas estratégicas sobre todo, que nos permitan poder tener un norte pues mucho más desarrollado, más fructífero, más productivo, y de eso se tiene que encargar obviamente cada quien en su cartera ministerial, y nosotros también en el acompañamiento que podamos hacerles, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, con el empleo? Que es uno de los temas que se ha tratado y que está íntimamente relacionado con la reactivación económica, ¿no es cierto? Se han perdido en los últimos meses casi 100.000 puestos de trabajo y eso empieza a golpear a los más pobres. Claro, estos puestos de trabajo sobre todo se perdieron porque Odebrecht se hizo presente en esto y en verdad han cerrado muchas constructoras. Sí, en el gasoducto nomás se calcula que son de 10.000 a 12.000. Pero yo creo que la vida tiene que continuar. Odebrecht, dejarla a un lado, ver si necesitamos una norma, un decreto de urgencia, una nueva ley, para poder continuar haciendo un corte. Un hasta aquí que marque la época de corrupción en esa obra, la época de sanción en determinados proyectos, pero que de ahí para adelante nosotros podamos también empezar a girar otra vez la rueda, reactivar la economía. Los grandes proyectos son los que reactivan la economía. La atracción de inversiones que viene del exterior es algo muy importante para nosotros, porque muchas veces la población piensa que la inversión trae una consecuencia como la corrupción, una consecuencia como un lobby o algo mal hecho, o que la inversión se lleva todo el dinero del Perú. Y no es así si ejercemos control ciudadano, si ejercemos control político y si sobre todo nosotros también estamos tratando de promover leyes que puedan cerrar y ponerle candados a la corrupción, ¿no? El tema de la Procuraduría
anticorrupción de la que ha hablado la Procuraduría General de la República. Claro, ese es un tema que ha quedado ahí. ¿Se puede sí, impulsar? Yo creo que sí, con la ley de la Contraloría, todas la reforma de la Contraloría, que es lo que se ha planteado, ¿no? Yo creo que son temas que tienen que estar en la agenda, pero para desarrollar esos temas muy pronto. Ya estamos a puertas de nombrar un nuevo Contralor. Esperamos que este nombramiento no pase mucho tiempo. Y ahí empezaremos también a trabajar, yo pienso, con nuevas estrategias de ejercer un verdadero control del Estado. O sea, de pronto, si hasta hoy hemos visto una Contraloría que tiene un trabajo pasivo, de repente no muy drástico, no muy con resultados, porque las cifras lo dicen, ¿no? O sea, nosotros tenemos en Contraloría, por ejemplo, en 6 años, me parece que solo 37 funcionarios penales y 800 casos de denuncias que no han podido, un poquito más quizá, que no han podido, digamos, recibir una sanción. Entonces, ahí algo está fallando, porque sí sabemos ahora que no solamente debemos fijarnos en la gran corrupción, sino también como ha sido el día de esta tarde la pequeña corrupción, que parte de los gobiernos locales, de funcionarios, de gobiernos regionales, ¿no? Ahí además es doblemente castigable, ¿no? Porque ahí se le roba a la pobreza extrema, ¿no? Pero por supuesto, pero para eso yo pienso también que tenemos que nosotros ejercer control ciudadano. Qué importante es ejercer control ciudadano desde las juntas vecinales, por ejemplo. Las juntas vecinales son una estrategia que permite no solamente ver de pronto la función que desempeña la comisaría de mi lugar, de mi zona, sino también hasta puedo entrar en tareas de distribución, de ver el reciclaje de la basura, de ver de repente el comportamiento de mi alcalde, de ver, o sea, nosotros en las zonas donde estamos, los vecinos, vamos a tener que ejercer ese control ciudadano para pelear contra la corrupción, ¿no? Esperemos que así sea y ver esa conexión entre Congreso y Ejecutivo que tanto se necesita, ¿no? No, esa conexión se ha estado dando. Yo pienso que ahora esto debe mejorar, pero sí tenemos mucho, nosotros como políticos de gobierno de turno, o como parlamentarios de gobierno de turno, como funcionarios y todas las personas que estamos dentro del gobierno, creo que nosotros nos queda una tarea muy fuerte, pero sobre todo a seguirla con sinceridad, a seguirla con optimismo, porque eso es lo que nunca tenemos que perder. Tenemos que lograr que el Perú pueda en verdad empezar su lucha anticorrupción con mucha más, más si se quiere, agresividad que antes, porque ya tenemos leyes que nos permiten a nosotros, por ejemplo, tener más herramientas para luchar contra ella. Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que ser una tarea de todos, ¿no? Vamos a estar expectantes, congresista Choquehuanca, a lo que ocurre No, en los yo creo próximos que días. sí, en verdad, nosotros nos hemos quedado bastante tranquilos, usted lo ha dicho. Estar expectantes, congresista Choquehuanca, a lo que ocurre en los No, yo próximos creo que días. sí, en verdad, nosotros nos hemos quedado bastante tranquilos, usted lo ha dicho, incluso el semblante de ambos, del presidente de la República y de la señora Fujimori, ha tenido visos de un diálogo que, bueno, con algunos resultados inmediatos que tienen que ver con el optimismo, con la esperanza de ver un Perú diferente, pero que eso nosotros vamos a esmerarnos en trasuntarlo en acciones, ¿no? Muchas gracias por haber a estado ustedes. aquí. Que tengan muy buenas noches. Fue la congresista Ana María